100 mecánicos expertos, los mejores del país, habían fallado con el motor, pero un mecánico aprendiz, uno pobre y sin nombre, estaba a punto de repararlo en menos de un minuto. Esta es la historia de cómo sucedió. En las polvorientas periferias de la Ciudad de México, donde el sol golpea el asfalto sin piedad y el aire huele a diésel y a esperanza, existía un pequeño taller mecánico llamado Hermanos Rodríguez. No era un lugar de lujos, sino un galpón ruidoso y honesto. Un santuario de metal y grasa donde los motores no solo se arreglaban, sino que volvían a nacer. Allí, entre el eco de las llaves de tuercas y las órdenes a gritos, trabajaba Abelardo Pérez Ruiz, un muchacho de apenas 22 años. Para los demás, Abelardo era solo el hijo de Antonio Pérez, una leyenda cuyo fantasma aún parecía ajustar carburadores en los rincones más oscuros del taller. Don Manuel Rodríguez, el dueño, lo había contratado más por respeto a la memoria de su viejo amigo que por fe en el muchacho. Abelardo sentía el peso de las miradas de los mecánicos veteranos, miradas que lo medían y lo encontraban falto, que lo veían como un novato soñador que no se había ganado el derecho a mancharse las manos con la grasa sagrada de un motor de verdad. Él solo callaba, aprendía y esperaba su momento. Ese momento llegó una mañana de martes, no con una petición humilde, sino con el rugido arrogante de un motor V12, un Lamborghini Aventador de un negro tan profundo que parecía absorber la luz del sol, se detuvo frente al taller, silenciando de golpe el trabajo y las conversaciones. Del auto descendió un hombre con un traje impecable que contrastaba violentamente con el entorno. Se presentó como Javier Montoya, representante del magnate Eduardo Vega, uno de los hombres más ricos y poderosos de México. Un titán de la industria automotriz cuyo nombre era sinónimo de éxito y poder. Montoya no perdió el tiempo en formalidades. Explicó, con la frialdad de quien está acostumbrado a dar órdenes, que traía consigo un desafío que ya había humillado a más de 100 especialistas. Se trataba de un motor Rolls-Royce Merlin, una bestia de la Segunda Guerra Mundial que había impulsado a los aviones de combate que defendieron los cielos de Europa. Ahora, era una pieza de colección del señor Vega y estaba muerta. Habían intentado de todo, desde ingenieros alemanes hasta técnicos británicos. El taller Hermanos Rodríguez, ese humilde rincón del mundo, era su último recurso, su apuesta más desesperada. Don Manuel, un hombre forjado en aceite y acero, sintió la mezcla de miedo y orgullo que solo un verdadero desafío puede provocar. Aceptó. El honor de su taller estaba en juego. Reunió a su gente y, sin dudarlo, nombró a Sebastián, su jefe de mecánicos, como el líder del proyecto. Abelardo, desde el fondo, con el corazón latiéndole en la garganta, dio un paso al frente y pidió lo único que se atrevía a pedir: permiso para observar, solo mirar. Don Manuel lo estudió por un segundo y asintió, pero con una advertencia que sonó como una sentencia, con la condición de no tocar absolutamente nada. Esa noche, mientras los demás celebraban la oportunidad, Abelardo se encerró en su pequeño cuarto. No buscó diagramas complejos en internet ni manuales técnicos. En su lugar, abrió el tesoro más grande que poseía, un viejo cuaderno de notas, con las páginas amarillentas y manchadas de grasa, la herencia de su padre. Estaba lleno de dibujos a mano, de anotaciones sobre motores aeronáuticos y, sobre todo, de la filosofía de Antonio Pérez. En la primera página, con la caligrafía firme de su padre, leyó la frase que guiaría su destino: los motores tienen corazón, basta saber escucharlos. Al día siguiente, el mismísimo Eduardo Vega llegó al taller, no en un Lamborghini, sino en una camioneta discreta, escoltando personalmente la llegada del legendario motor. Era una pieza de ingeniería imponente, un laberinto de cilindros y cables que parecía respirar historia y silencio.
Durante 3 días completos, los mejores hombres de don Manuel se entregaron en cuerpo y alma. Usaron toda su experiencia, toda su tecnología y toda su fuerza, pero el Merlín permanecía mudo, frío, una bestia dormida que se negaba a despertar. El fracaso era inminente y la tensión podía cortarse con un cuchillo. Desde su rincón, sin tocar nada, Abelardo no solo miraba el motor, lo escuchaba, lo sentía. Y en la segunda noche, cuando la frustración había vencido a todos, notó algo que nadie más vio. Un pequeño reflejo anómalo en el bloque de cilindros. Una distorsión casi imperceptible bajo la luz de un foco. Su corazón dio un vuelco, esperó a que todos se fueran y a solas con el gigante de metal, usó la linterna de su teléfono para iluminar la pieza desde abajo. Y allí estaba, una microfisura tan fina como un cabello, casi invisible al ojo humano. Una herida minúscula capaz de causar una falla catastrófica en la presión interna. Una historia como esta nos recuerda que a veces el mayor conocimiento no viene de los libros o los títulos, sino de la capacidad de prestar atención a los detalles que el mundo ignora. Es una lección sobre la humildad y el talento escondido que todos llevamos dentro. Antes de contarte cómo un simple muchacho usó esta pequeña observación para cambiar su vida para siempre, me gustaría saber desde qué parte del mundo nos acompañas en este viaje. Deja tu comentario aquí abajo. Nos da mucha fuerza saber que no estamos solos en esta carretera. Y si estas historias te llegan al corazón, apóyanos con un like y suscríbete para no perderte ninguna. Al llegar a las Industrias Vega, Abelardo sintió que el aire mismo era diferente, más frío, filtrado. El edificio de cristal y acero se alzaba como una aguja desafiando al cielo de la Ciudad de México, un mundo aparte del aceite quemado y el metal oxidado del taller de don Manuel. Cada paso sobre el mármol pulido resonaba en el silencio, un eco que parecía medir su propia insignificancia. Un guardia de seguridad con un traje impecable lo guió por pasillos que parecían no tener fin, donde hombres y mujeres con portafolios caminaban con una prisa silenciosa y calculada. Abelardo apretó con fuerza la correa de su mochila, donde guardaba el cuaderno de su padre, sintiendo que aquel era el único ancla que le quedaba a su realidad. Eduardo Vega lo recibió no en una oficina imponente, sino en un vestíbulo privado con vistas a toda la ciudad. El magnate no vestía un traje caro, sino unos pantalones de trabajo de diseñador y una camisa de lino, como si acabara de salir de su propio taller personal. Su apretón de manos fue firme y su mirada no era la de un jefe evaluando a un empleado, sino la de un coleccionista examinando una pieza rara y prometedora. Había una curiosidad genuina en sus ojos, una intensidad que hizo que Abelardo se enderezara, sintiendo que por primera vez alguien no veía en él al hijo de Antonio, sino a un talento por derecho propio. Vega sonrió, una sonrisa que no llegaba a ocultar del todo un rastro de cansancio o quizás de vieja soledad. Sin más preámbulos, Eduardo lo guió hacia un elevador privado que descendió a las entrañas del edificio. El destino no era una oficina ni una sala de juntas, sino lo que Vega llamaba su santuario. Las puertas se abrieron a un laboratorio subterráneo que dejó a Abelardo sin aliento. Era un espacio inmaculado, iluminado con luces LED que no dejaban sombra alguna, donde decenas de motores históricos descansaban sobre pedestales de acero cromado, como si fueran esculturas en un museo de arte moderno. Había de todo, desde los primeros motores de combustión interna hasta turbinas experimentales, cada uno restaurado a un estado de perfección que rayaba en lo imposible. El aire olía a metal limpio y a solventes finos, un perfume muy distinto al del taller Hermanos Rodríguez. Fue allí, en medio de aquel templo de la ingeniería,
donde Vega reveló su verdadera obsesión. Explicó que los negocios, las empresas y el dinero eran solo el medio para financiar su única y verdadera pasión: devolverle la vida a las máquinas que cambiaron la historia. Caminaba entre los motores con el cuidado de un jardinero en su rosal, tocando un pistón aquí, señalando una válvula allá, contando la historia de cada pieza con una memoria enciclopédica y un fervor casi infantil. Abelardo lo escuchaba fascinado, reconociendo en aquel hombre multimillonario la misma chispa que veía en los ojos de su padre cuando hablaba de un carburador bien afinado. Por un momento, la brecha social entre ellos desapareció, y solo quedaron dos hombres unidos por un lenguaje universal, el del amor por los motores. Finalmente, Vega lo llevó a la pieza central de su colección, cubierta por una lona de seda negra. Con un gesto teatral, la retiró, revelando un motor que hizo que el corazón de Abelardo diera un vuelco. Un Daimler-Benz DB605, el corazón de un caza alemán Messerschmitt de la Segunda Guerra Mundial. La máquina era una bestia de metal oscuro, compleja y amenazante, pero con una belleza brutal en sus líneas. Vega explicó que ese motor era su mayor desafío, una pieza que nadie en el mundo había logrado hacer funcionar de nuevo. Se decía que estaba maldito, que su alma se había perdido en los cielos de una guerra lejana. Pero para Vega representaba la cumbre de la ingeniería de su tiempo, un rompecabezas que estaba decidido a resolver. Abelardo se acercó con una reverencia casi religiosa, pasando los dedos por el frío metal del bloque. Algo en aquel motor le resultaba extrañamente familiar, como si lo conociera de un sueño o de una historia contada hace mucho tiempo. Mientras sus ojos recorrían los intrincados detalles, su mirada se detuvo en una pequeña marca grabada a mano cerca de la base del sobrealimentador, casi oculta por una capa de pátina. Eran dos letras, apenas visibles pero inconfundibles para él, grabadas con el mismo trazo firme que conocía de memoria por haberlo visto miles de veces en los márgenes del cuaderno de su padre. Eran las iniciales A.P. Un escalofrío le recorrió la espalda, una conexión imposible que su mente luchaba por procesar. El recuerdo lo golpeó con la fuerza de un pistón. La noche anterior, revisando una vez más el cuaderno de su padre, había encontrado una vieja fotografía doblada y escondida entre las últimas páginas. En ella aparecía un Antonio Pérez mucho más joven, sonriendo, con el brazo sobre los hombros de otro hombre joven y ambicioso, ambos cubiertos de grasa y de pie frente a un galpón que Abelardo no reconoció. Detrás de ellos, parcialmente visible, se encontraba el esqueleto de un motor aeronáutico. Con el corazón latiéndole en la garganta, Abelardo sacó la fotografía de su mochila. Su mano temblaba ligeramente mientras se la extendía a Eduardo Vega, quien lo miraba con curiosidad. «Señor Vega», preguntó con la voz apenas un susurro, «¿usted conoció a mi padre, Antonio Pérez Ruiz?» No fue una pregunta, sino una afirmación. El silencio que cayó sobre el laboratorio fue más pesado que cualquiera de los motores que los rodeaban. Eduardo Vega tomó la fotografía, y al verla, su rostro se transformó. La máscara del magnate seguro de sí mismo se desvaneció, dejando al descubierto una vulnerabilidad que Abelardo jamás habría imaginado. Sus ojos se llenaron de una emoción profunda, una mezcla de sorpresa, dolor y una nostalgia tan intensa que pareció envejecerlo 10 años en un instante. Asintió lentamente, incapaz de hablar al principio, como si la imagen hubiera desbloqueado un compartimento de su memoria sellado durante décadas. «Antonio no solo fue mi amigo», dijo Vega finalmente con la voz quebrada por la emoción. «Fue mi mentor, mi socio, fue el hermano que nunca tuve. Juntos fundamos nuestro primer negocio en un galpón no muy diferente al de don Manuel. Lo llamamos Taller Vega Pérez.
La revelación dejó a Abelardo paralizado. La historia que conocía de su padre, la de un humilde mecánico de barrio, se hizo añicos en ese momento. Eduardo comenzó a relatar su historia, la de dos jóvenes soñadores que compartían un don único para entender el lenguaje de las máquinas. Antonio tenía las manos, el instinto, el alma. Eduardo tenía la visión, la ambición, la habilidad para convertir su pasión en un negocio que atraía a coleccionistas de todo el mundo. Contó cómo durante años fueron la dupla más respetada en el mundo de la restauración, dos mitades de un mismo genio. Pero el éxito, como a menudo sucede, trajo consigo la discordia. Eduardo quería expandirse, crear una marca global, automatizar procesos para llegar a más clientes. Antonio, en cambio, se negaba. Para él, cada motor era una obra de arte única que merecía un trato artesanal, un diálogo íntimo que no podía ser replicado en una línea de producción. La discusión se convirtió en una grieta insalvable. Antonio creía que Eduardo estaba traicionando el alma de su oficio, mientras que Eduardo sentía que Antonio se aferraba a un pasado romántico que les impedía crecer. La separación fue inevitable y dolorosa, como el divorcio de un matrimonio que alguna vez se amó profundamente. Al dividir la sociedad, continuó Vega con un tono cargado de arrepentimiento, yo insistí en que Antonio se llevara la mitad de todo. Era una fortuna, Abelardo, dinero suficiente para que él y su familia vivieran cómodamente por el resto de sus vidas. Pero él se negó. Dijo que su única riqueza eran sus manos y su conocimiento, y que no quería un solo centavo que viniera de una visión en la que ya no creía. Se fue solo con sus herramientas y su cuaderno. Yo nunca entendí su decisión. Lo consideré un acto de orgullo, una terquedad que nos costó nuestra amistad. La confesión de Vega abrió una nueva herida, un misterio aún más profundo en el corazón de Abelardo, quien escuchaba con una mezcla de asombro y confusión. Abelardo tragó saliva, reuniendo el valor para decir la verdad que cambiaría todo de nuevo. Señor Vega, con todo respeto, eso no es posible. Mi padre murió pobre. Vivimos toda nuestra vida en una pequeña casa en la periferia, luchando para llegar a fin de mes. Si ese dinero existió, nosotros nunca vimos un solo centavo. La afirmación de Abelardo, dicha con una calma devastadora, golpeó a Eduardo Vega con más fuerza que cualquier revelación anterior. El magnate lo miró, su rostro un mapa de incredulidad y desconcierto. La historia que había construido en su mente durante más de 20 años, la de un amigo orgulloso que eligió la pobreza por principio, se derrumbó en un instante. Si Antonio no tomó el dinero y su familia nunca lo recibió, entonces, ¿dónde estaba? La pregunta quedó flotando en el aire estéril del laboratorio. Confundido y visiblemente afectado, Eduardo Vega miró la fotografía en su mano, luego al joven que tenía enfrente y después al imponente motor DB605. Vio los hilos de un misterio que se negaba a permanecer enterrado. Por primera vez en muchos años, el poderoso empresario no tenía las respuestas. Con una decisión repentina, se quitó la camisa de lino y se puso una chaqueta. «Mírame, Abelardo», dijo con una nueva urgencia en su voz. «Llévame al viejo taller de tu padre. Llévame al lugar donde todo comenzó y donde todo terminó. Necesito entender qué fue lo que realmente pasó. Quiero ver el lugar donde mi mejor amigo pasó sus últimos días». La petición era una súplica, el reconocimiento de que la verdad no se encontraba en su laboratorio de alta tecnología, sino en el polvo y la grasa del pasado. El viaje de regreso a través de la ciudad fue un trayecto silencioso y tenso, un viaje en el tiempo desde el pináculo del éxito corporativo hasta las raíces humildes de donde todo había surgido. Abelardo conducía el viejo auto de su padre,
que ahora parecía aún más destartalado junto al lujo discreto de Vega. El magnate miraba por la ventana, observando cómo los rascacielos de cristal daban paso a edificios de concreto y luego a las calles sin pavimentar de la periferia. Era un mundo que había dejado atrás hacía mucho tiempo, pero que ahora regresaba a él con la fuerza de un fantasma. Abelardo, por su parte, sentía que su propia historia se estaba reescribiendo a cada kilómetro. Su padre ya no era solo un mecánico, sino una figura legendaria con un pasado lleno de gloria, conflicto y secretos. Mientras se acercaban al taller Hermanos Rodríguez, Abelardo se dio cuenta de que no solo estaban buscando respuestas sobre un dinero perdido, estaban buscando la pieza final del rompecabezas que definía a Antonio Pérez. Vega necesitaba entender por qué su amigo lo había borrado de su vida de una manera tan absoluta, y Abelardo necesitaba reconciliar la imagen del padre que amaba con la del socio y mentor que nunca supo que existió. El destino de ambos hombres y el legado de Antonio no se encontraba en el futuro ni en los motores por restaurar, sino escondido en algún rincón olvidado de aquel humilde galpón, esperando la llave correcta para revelar su último y más grande secreto. Llegó el día señalado. El Daimler-Benz DB605, pulido y majestuoso, descansaba en el centro del laboratorio como un titán dormido. Eduardo Vega, con una solemnidad que rara vez mostraba, se colocó junto a Abelardo. A su lado, Elena, con las manos entrelazadas sobre el pecho, contenía la respiración de toda una vida. Don Manuel, invitado de honor, observaba desde una esquina con los ojos húmedos, viendo en aquel joven al amigo que perdió y al maestro que siempre admiró. Abelardo sintió el peso de todas esas miradas, pero sobre todo, sintió el peso de una mano invisible en su hombro, la de su padre. En sus manos no sostenía una simple llave de arranque, sino el último capítulo de una historia de honor, amistad y sueños rotos que ahora le correspondía reescribir. Con un movimiento lento y deliberado, Abelardo giró la llave. Un quejido metálico rompió el silencio, seguido por el sonido de los pistones luchando por despertar de su letargo de 70 años. Hubo un instante de duda, un tosido de humo negro que pareció una exhalación de derrota. Pero entonces, como si el alma de Antonio Pérez hubiera soplado vida en el metal, el motor estalló en un rugido ensordecedor y perfecto. No era un ruido caótico, sino una sinfonía de poder controlado, una melodía mecánica que llenó cada rincón del laboratorio y vibró en el pecho de todos los presentes. Era la voz de la historia, liberada por fin, un grito de victoria que resonaba desde el pasado hasta el presente. Las lágrimas que don Manuel había contenido finalmente rodaron por sus mejillas arrugadas. Elena se llevó una mano a la boca, ahogando un sollozo que era a la vez de alegría y de nostalgia. Eduardo Vega no lloró, pero sus ojos brillaban con una intensidad feroz mientras miraba el motor rugiendo. No veía solo una máquina, veía la redención, veía la promesa cumplida a su mejor amigo, el perdón que había buscado durante décadas. Abelardo, con la mano aún en la llave, cerró los ojos. Por un segundo, en medio del estruendo, pudo escuchar la voz de su padre, no en su memoria, sino en el corazón mismo del motor, diciéndole que lo había logrado, que el legado estaba a salvo. Cuando el motor fue apagado y el silencio regresó, cargado de emoción, Eduardo se recompuso, se aclaró la garganta y, con una voz que temblaba ligeramente, se dirigió a todos. Anunció que, en honor a la memoria de su amigo y al innegable talento de su hijo, fundaría una nueva división en su compañía. Se llamaría Pérez Vega Restauraciones, poniendo el apellido de su mentor primero, como un acto de justicia poética y de profundo respeto.
Sería un lugar donde los motores con historia no solo serían reparados, sino que sus almas serían devueltas a la vida. Un santuario para el arte que Antonio Pérez había defendido hasta el final de sus días. Pero Abelardo, con la serenidad de quien ha encontrado su verdadero lugar en el mundo, levantó una mano. Agradeció a Eduardo su generoso gesto, pero le dijo que el legado de su padre no se trataba de poner un nombre por delante del otro, sino de la unión. Propuso algo diferente, algo que sanaría la vieja herida por completo. Quería recrear la sociedad original, Taller Pérez Vega, tal como había sido concebida. Pero esta vez los socios no serían dos amigos, sino tres: Eduardo, él mismo y su madre, Elena, como guardiana del espíritu y la historia de la familia. No era solo un negocio, era la reunificación de dos familias rotas por un malentendido. Eduardo Vega miró al joven, luego a Elena, y una sonrisa genuina, la primera en muchos años, iluminó su rostro. Asintió con la cabeza, conmovido por la sabiduría y la nobleza del muchacho. Aceptó la propuesta sin dudarlo un instante. Aquel apretón de manos no selló un contrato, sino un pacto familiar, la promesa de que el futuro se construiría sobre los cimientos del perdón y la colaboración. El Taller Pérez Vega no solo había renacido de las cenizas, sino que ahora era más fuerte y más significativo que nunca, uniendo la visión empresarial de Eduardo con el corazón artesanal de los Pérez. Con el tiempo, el Taller Pérez Vega se convirtió en una leyenda mundial, el destino final para los coleccionistas más exigentes que buscaban no solo una reparación, sino un milagro. Su primera obra maestra, el motor Daimler-Benz DB605, no se vendió. Fue donado a un prestigioso museo de aviación en Europa. Junto a él, una placa de bronce pulido no mencionaba a la compañía, sino que rendía un homenaje simple y eterno, restaurado en memoria de Antonio Pérez, el hombre que sabía escuchar a los motores. El legado de su padre ya no estaba oculto en un viejo cuaderno, sino que era admirado por el mundo entero. Un año después, en el taller ahora bullicioso y lleno de proyectos, llegó un nuevo desafío. Un coleccionista desesperado les envió un motor Junkers Jumo 213, una pieza de ingeniería tan compleja y dañada que más de una docena de expertos internacionales la habían declarado irreparable. Uno de los nuevos ingenieros se acercó a Abelardo, mostrándole el informe que detallaba los daños catastróficos. Con una expresión de derrota, le dijo que la tarea era simplemente imposible. Abelardo observó el motor, inclinó la cabeza como si escuchara un secreto. «Desientas seinas inta seitan», y una leve sonrisa se dibujó en su rostro. «Imposible», respondió con calma. «Es una palabra que dicen los que no saben escuchar a los motores». La historia de Abelardo no es solo la historia de un motor imposible, sino el eco de un legado que se negaba a ser silenciado. Nos enseña que el verdadero talento no siempre grita desde los diplomas colgados en la pared, sino que a menudo susurra en el silencio de un taller, en la paciencia de la observación y en el respeto por la sabiduría de quienes nos precedieron. Cada uno de nosotros lleva dentro un motor, un sueño, una pasión que a veces parece rota, que los expertos del mundo nos dicen que es imposible de arreglar. Pero la lección de Abelardo y su padre es clara. Las respuestas más importantes no se encuentran en la fuerza, sino en la quietud de saber escuchar. Y ahora te pregunto a ti, ¿qué has llegado hasta el final de este viaje? ¿Cuál es el motor de tu vida que sientes que necesita ser escuchado? ¿Qué pequeña fisura, qué detalle que nadie más ve, contiene la clave para que todo vuelva a funcionar? Queremos que este canal sea más que un lugar de historias. Queremos que sea un taller para el alma, donde juntos aprendamos a encontrar esas soluciones que se esconden a simple vista. Tu voz es importante aquí.
Tu experiencia es la herramienta más valiosa que puedes compartir con esta comunidad que estamos construyendo. Si esta historia hizo vibrar algo dentro de ti, si te recordó la importancia de la humildad y la pasión, entonces déjanos un me gusta para que este mensaje llegue más lejos. Suscríbete y activa la campana, porque tenemos muchas más historias de héroes anónimos esperando ser contadas, listas para recordarte que el ingenio humano no tiene límites. Y comparte este video. Compártelo con esa persona que necesita un empujón para creer en su propio talento, para que recuerde que a veces solo se necesita un minuto de coraje para cambiar un destino. Antes de irte, baja a los comentarios y cuéntanos, ¿cuál es el legado más valioso que te ha dejado un padre, una madre o un mentor? Vamos a llenar este espacio con esa sabiduría que, al igual que la de Antonio Pérez, merece rugir por siempre. Cada comentario es un homenaje a esos gigantes silenciosos que nos formaron. Gracias por acompañarnos en este camino. En tu pantalla está apareciendo otro relato increíble que no te puedes perder. Haz clic y sigamos juntos este viaje. Hasta la próxima, y que nunca dejes de escuchar el motor de tu corazón.